Hola mis queridos Funko fanáticos, hoy vamos a hablar sobre cómo empezar una colección de Funko Pops. Yo soy Xavi y estás viendo el Mr. Pop. Bueno muchachos y muchachas, coleccionistas, Funko fanáticos, hoy vamos a hablar específicamente de cómo empezar una colección de Funko Pops para que puedas tener una idea precisa de cómo poder tener tu colección. Personalmente, estas son cosas que yo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes o que fui aprendiendo a través del tiempo coleccionando Funko Pops. Ahorita mi colección está tomando un poco más de ideas y está teniendo un poco más de certidumbre, así de que me gustaría compartir lo que yo he aprendido coleccionando Funko Pops. Antes que nada, asegúrense de ver qué tipo de Funko Pops o qué tipo de fandoms o qué tipo de cosas les gustaría coleccionar. Por ejemplo, si quieren coleccionar Disney, o si quieren coleccionar anime, o si quieren coleccionar pop ads o una figura de iconos, dependiendo de qué es lo que les guste. Más que todo, enfóquense en algo que les guste primero y no empiecen a comprar uno de cada cosa para que no se les haga un poco difícil empezar a tener su colección. Segundo, si eres nuevo coleccionando Funko Pops, por favor no compres todo lo que veas. No empieces a que me gusta que me gusta que... Vas a ver de que después, por estar teniendo ese fanatismo, te vas a dar cuenta de que varios Funko Pop solo los compraste porque te gustaron en ese momento o de la emoción. Así de que enfócate solo en los que te gusten y no estés sobrepasando tu presupuesto. Ponte cuánto quieres pagar para que tu presupuesto se quede aquí y no acá. Y después te vas a dar cuenta de que son Funko Pops que en verdad no andabas buscando o no te gustaban de lo más que querías. No sobrepaguen un Funko Pop que apenas acaba de salir o que apenas están conociendo. Muchas veces toma un poco de tiempo de saber cómo poder pagar y qué es lo que quiere decir cada de esas cosas para que puedan seguir buscando y siempre teniendo un presupuesto bueno para que no interfiera en su día a día. Cuando vayan a buscar un Funko Pop, otra cosa que yo les recomiendo es que se pongan a pensar en la lista de los 3 días. Eso quiere decir de que se tomen 3 días para pensar si en verdad quieren ese Funko Pop. No la necesito, no la necesito, no la necesito. ¡La necesito! Lógica, si están empezando, normalmente los Funko Pops que andan buscando tienen tiempo de encontrarlos. Si ya eres un poco más experto y estás buscando un Funko Pop por mucho tiempo y está a buen precio, te recomiendo de que te tomes tu tiempo de investigar antes de comprarlo para que no termines sobrepagando algo que podías conseguir a un buen precio. En inglés hay algo que se llama FOMO, ¿ok? Se los voy a decir muchísimas veces en los videos. Nunca caigan en el FOMO. El FOMO en inglés se dice Fear of Missing Out, que significa que les va a dar miedo o temor de no tener ese Funko Pop en ese instante, que les va a entrar las ganas de tenerlo y van a entrarle al miedo y al pánico de conseguirlo y van a venir pagando mucho más de lo que un Funko Pop puede costar. Al principio un Funko Pop puede ser tan grande la demanda de que puede llegar a costar $50, por ejemplo. Pero si ustedes se ponen a investigar, empiezan a ver que es nuevo, van a ver que después va a empezar a bajar o lo van a poder conseguir a precio de tienda. Pero el chiste es de que no caigan en FOMO, ¿ok? Esta palabra se las voy a decir por muchísimo tiempo porque es algo muy importante. No caigan en el FOMO. Más aparte, caer en ese FOMO a veces quita esa diversión, eso que es divertido del coleccionismo, de estar cazando esas figuras y estarlas buscando. A veces tienes que tomarte un poquito de tiempo porque hay personas de que, tristemente, tenemos personas que compran 20 de esos mismos Funko Pops, se los llevan todos solo para ponerlos en el internet o en Facebook Marketplace para que ustedes lo puedan comprar después con más precio. Así de que tómense su tiempo. Otro punto que yo les quiero recomendar haciendo una colección o empezando una colección es que encuentren buenas páginas en internet para que puedan encontrar noticias, páginas donde puedan comprarlos o información, canales de YouTube para que puedan seguir buscando Funko Pops, un lugar donde ustedes puedan aprender más
y no todo sea a la ignorancia, porque eso no estaría bien. Así de que por favor encuentren páginas de Facebook, encuentren páginas de Twitter, en Instagram, y empiecen a buscar páginas donde les empiecen a dar información para poder tener más conceptos o más ideas de qué es lo que va a salir o a qué precio van a estar, y puedan tener un poco de idea de cómo empezar su colección. Otra cosa que muchas personas no piensan cuando empiezan una colección es de que cómo van a enseñar su colección. Me imagino que muchos de ustedes han visto cuando personas ponen la colección en Facebook o en Instagram y tienen una pared llena de Funko Pops. Y no tengo ningún problema con que lo hagan si así les gusta coleccionar y así les gusta enseñar sus Funko Pops. Pero tienen que aprender un poco de que hay diferentes formas de que nosotros, los coleccionistas de Funko Pops, podemos enseñar y presumir nuestros Funko Pops. Otra cosa que tienen que saber, mis Funko fanáticos, es de que tienes que encontrar las tiendas donde los puedas comprar. A veces los Funko Pops que andas buscando los puedes conseguir en Hot Topic, en GameStop, en EV Games. Los puedes conseguir en otras tiendas. Los pueden encontrar en Amazon, los pueden encontrar en eBay, los pueden conseguir en Distrito Max, los pueden conseguir en Game Planet, los pueden conseguir en diferentes zonas dependiendo del país o de la comunidad en la que ustedes vivan. Les recomiendo de que antes de empezar a buscar y pagar más por sus Funko Pops, vayan y busquen en un lugar de tiendas que venden Funko Pops para que no se les salga muy caro al principio cuando empiezan su colección. Aprendan también, Funko fanáticos, las diferencias de los exclusivos y de qué tiendas los van a tener. Muchas veces aquí van a aprender en este canal cuánto van a salir unos Funko Pops y en qué tiendas van a salir, pero tienen que aprender cómo y dónde buscarlos. Más que todo, siempre yendo con personas que tú tengas confianza y puedas conseguir algo que a ti te guste. Un día de estos voy a hacer un video enseñándoles todos los diferentes exclusivos y el vocabulario de los coleccionistas de Funko Pops. Otra cosa que quiero hablarles es la gran polémica. ¿Un Funko Pop se debe de coleccionar en la caja o fuera de la caja? Personalmente no importa, mientras tú estés feliz con tu colección, ¿a quién le importa qué es lo que sea? Para muchas personas la colección depende mucho en el valor del Funko Pop, o de la figura, o de lo que estás comprando. Y como en muchas otras personas y otros coleccionistas de otras figuras como vintage, muchas veces la caja tiene que le da mucho precio al juguete. Recomiendo a mis coleccionistas de fuera de cajas de que si pueden aguardar las cajas de sus Funko Pops, aguárdenlas. Puede ser de que en el futuro ustedes quieran vender ese Funko Pop o quieran intercambiarlo por algo mejor, pero sin la caja va a ser un poco más complicado para ustedes tenerlos al precio que ustedes pensaban que lo iban a poder cambiar. Y hablándole a mis coleccionistas en cajas, por favor asegúrense de siempre comprar un Funko Pop Protector o el protector para la caja de los Funko Pops, porque es muy importante para que se mantengan las cajas lo más que se pueda, para que puedan mantener sus cajas lo más conservadas que se puedan. Personalmente a mí me gusta guardarlas en los protectores para que ustedes puedan tener una colección que les dure más tiempo. Por ejemplo, yo aquí tengo a este Goku. Como se dieron cuenta, este es un Goku Chase que brilla en la oscuridad, pero lo tengo en un protector de plástico donde se puede cuidar. No es muy grande y no tiene mucho valor personalmente monetario, pero para mí Dragon Ball siempre ha sido mi caricatura o mi anime favorito, como le quieran llamar. Pero así puedes conseguirlos y puedes mantener tu caja protegida. Bueno, aquí tengo otro ejemplo para mis coleccionistas que guardan sus Funko Pops o les gusta mantenerlos en caja. Aquí tengo otro Funko Pop que está en un protector que se llama Hard Stack, que son protectores de Funko Pops pero más duros. Miren, escuchen. Son algo más duro y lo pueden mantener
bien seguro para que ustedes lo puedan tener. Este es el Guasón o el Joker de la película de The Dark Knight de Batman, y este Funko Pop cuesta un poco de dinero ahora. Personalmente yo lo pude conseguir a un buen precio, pero si algún día yo llegara a venderlo, tengo la seguridad de que viene bien protegido y lo puedo seguir manteniendo en una buena condición. Otra cosa que les quiero recomendar, Funko fanáticos, es de que tienen que aprender qué tipo de coleccionistas quieren ser. Existen varios coleccionistas y existen varias cosas que pueden servir para saber qué tipo de coleccionista quieres ser. ¿Quieres coleccionar al azar o random? ¿Quieres ser un coleccionista que sea un completionista, una persona que quiera completar una colección entera? Puede ser eso lo que ustedes quieran. Tristemente yo soy eso cuando se trata de Dragon Ball, así que Funko Pop se lleva todo mi dinero todo el tiempo, porque saca como 40,000 Gokus y como 40,000 Vegetas, y tristemente caigo en el juego. O eres un coleccionista de valor, por ejemplo, te gusta coleccionar cosas con mucho valor, o griales. Esa es otra terminología que me gustaría enseñarles en el término de Funko Pops, porque los griales son cosas diferentes en diferentes fandoms. Así de que por favor te pido de que antes de empezar todas estas cosas, busques qué tipo de coleccionista quieres ser para que te pueda ayudar cuando estés buscando tu colección. Otra cosa que les voy a recomendar, igual que FOMO, es de que por favor no compren cosas piratas para Funko Pops. Las Funko Pops a veces pueden llegar de China, o puedes encontrarlos en tiendas como en eBay, donde un Funko Pop puede llegar a costar $500, $600 y tú lo vas a conseguir ahí por $30 o por $15. Yo personalmente no les recomiendo que compren esos tipos de Funko Pops, porque son Funko Pops que no son Funko Pops, no son de la compañía, no son reales, el material es diferente, pero personalmente a mí no me gusta, porque son cosas que devalúan el coleccionismo y lo que tiene que ver con tener esos griales. Un ejemplo muy grande de cómo es ser un coleccionista es este. Yo por mucho tiempo tuve que ahorrar muchísimos años para poder conseguir esta figura, porque por lógica no tengo una cuenta de banco de Donald Trump donde yo puedo tener muchísimo dinero. Así de que tuve que empezar a guardar y tuve que ahorrar y tuve que investigar, tuve que aprender dónde poderlo conseguir, cuáles eran las diferencias entre los dos Funko Pops, cuál era la diferencia entre un original y un fake, qué eran las cosas que tenía que hacer, y eso era lo que me hacía buscar este Funko Pop y que es lo que me ayudó a tener el conocimiento que tengo de esta figura ahora. Y les estoy hablando de Leónidas de la película de 300. Esta figura es hermosa, y esta figura es una figura muy vieja, viene del 2012, cuando Funko apenas empezaba a hacer Funko Pops y se veían un poco raros. Esta figura por mucho tiempo se estuvo vendiendo en las tiendas por $10-12, pero ya después, años después, se volvió un santo grial, y por lógica las tiendas empezaron a hacer un montón de copias piratas o de fakes, y personalmente hizo de que el Funko Pop se devaluara muchísimo. Unas cosas que ustedes pueden ver es el material de la caja, el material del Funko Pop, la figura. Hay muchísimas cosas que van con ello, por ejemplo el color, los detalles. Y yo sé que para muchas personas que no pueden conseguir esas figuras que cuestan muchísimo dinero, es más fácil conseguir aquellas, pero le quita el valor de tu colección, porque si así no tienes la figura, solo tienes una copia hecha en China o pirateada. Y personalmente me gusta tener ese orgullo como coleccionista de tener el original. Como les dije, todas las cosas que les estoy diciendo son cosas que yo hice. Yo tuve que aprender, tuve que buscar, tuve que meterme a páginas para asegurarme que no me fueran a vender una copia. Otra cosa que tuve que hacer fue tener un presupuesto, ahorrar dinero para tal Funko Pop. Que no se nos olvide que al fin del día estas son cosas bonitas, pero son materiales. Yo personalmente, si no las pudiera tener, no hay problema, mi familia y mi salud siempre van primero, pero tengo la posibilidad y la ventaja de poder tenerlos, pero por eso me gusta tener
las cosas originales. Así de que por favor no compren cosas piratas, porque le quita a Funko Pop, le quita a los coleccionistas que en verdad están buscando los originales, y a la persona que tiene esa copia, ¿en verdad tienes un Funko Pop? Bueno, de eso vamos a tener más videos de cómo aprender y saber cuál es un Funko Pop original y cuál no. Así de que suscríbete para que puedas saber todas esas cosas. Otra cosa que tienen que aprender son las reventas. Hay personas que van a ir a unas tiendas y van a comprar todos los Funko Pops que hay ahí en ese día y los van a poner en la reventa en Facebook Marketplace, los van a poner en eBay o los van a poner ahí en el WhatsApp o donde sea para que ustedes los puedan comprar. Así de que aprendan de que si es un Funko Pop de edición limitada, traten de no gastar mucho. Se van a dar cuenta en este video que siempre les voy a tratar de ahorrar un poquito de dinero. Vuelvo y repito, estas son cosas materiales, no son cosas esenciales, así de que es bonito tenerlos, pero tampoco me gustaría que se gastaran muchísimo dinero si apenas estás empezando tu colección. Otra cosa, mis Funko fanáticos, que quiero que aprendan son las terminologías. Un día de estos voy a empezar a hacer un video, o dependiendo de cuándo estés viendo este video, ya está en el canal, pero quiero que aprendan las terminologías de Funko y de los Funko Pops, exclusivos, chases, ediciones limitadas, vaulted, etc. ¿Okay? Aprendan de eso para que no cualquier persona venga y les diga, ah, este es un Funko Pop raro, sino que ustedes también sepan qué es lo que es. Después me gustaría enseñarles mi colección y enseñarles uno que otro que sean diferentes para que ustedes puedan ver la diferencia en ellos. Vuelvo y repito, muchachos, al final del día no saben cuántas veces les voy a decir esto, pero creo que va a ser el dicho de mi canal: no caigan en el FOMO. Por favor, no caigan en ese miedo o en esa ansiedad de buscar Funko Pops que no puedan encontrar, porque normalmente un Funko Pop va a poder ponerse a $100, por ejemplo, y en un par de meses ya bajó a 75 o 50 dólares. Eso es lo que tiende a pasar al principio y es un buen ejemplo para que ustedes puedan conseguir Funko Pops que les gusten y puedan conseguirlos a buen precio. Y al final del día, mis Funko fanáticos, lo más importante de coleccionar es disfrutar la cacería. Les encanta que vayan y busquen los Funko Pops, que los puedan encontrar, que puedan encontrar personas que les puedan enseñar, que puedan obtener esas experiencias que vienen con ese Funko Pop. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo he conocido a través de los años coleccionando Funko Pops. Y personalmente es algo que me encanta porque uno aprende muchísimo y a uno le pueden enseñar mucho y tal cual uno puede enseñar después. No digo que yo soy un experto, pero ya sé más de que cuando recién empecé a coleccionar. Así que, para resumir, ¿qué tipo de coleccionista quieres ser? ¿Qué tipo de colección quieres tener? Y por favor, disfruta tu cacería. Bueno, mis queridos Funko fanáticos, aquí termina otro video. Espero que les haya ayudado y puedan aprender un poco en este video. Por favor, déjenme en los comentarios si hay algo que me perdí y ustedes quieren apoyar en los comentarios para otros Funko fanáticos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y no se les olvide compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós.